vamos a hacer en esta clase la última parte del curso, que es laringe. Vamos a hacer una revisión anatómica rápida, una revisión histológica para que más o menos se acuerden, una revisión de lo que es la fisiología, y ya luego vamos a pasar a los síntomas de laringe, los exámenes para evaluar laringe, las lesiones benignas, las premalignas, el cáncer de laringe y algunas emergencias en laringología. Bueno, la laringe todos saben que es un órgano impar, tubular, que conecta la faringe con la tráquea, ¿no? Está ubicada entre las vértebras C3 a C6, ¿no? Acá la pueden ver. Justo esto es el cartílago epiglotis, que es donde inicia la laringe, y termina en la base del cartílago cricoides, que es más o menos, acá pueden ver el cartílago cricoides, ¿no? Entonces, la principal función de la laringe es la producción de la voz, ¿no? Esa es su principal función. Y también tiene funciones con la vía respiratoria, pues es un órgano de paso. Y también ayuda a la deglución porque protege a la vía aérea durante la deglución, ¿no? Lo que pasa cuando hay deglución, este cartílago tapa a este nivel, ¿no? Ahí están las cuerdas vocales, y acá atrás, que es eso es el esófago, no se abre el esfínter esofágico superior y podemos deglutir, ¿no? Entonces la laringe está anterior, la tráquea anterior, y posterior está el esófago, ¿no? Tiene, perdónenme por favor, aló, María Eugenia. Ya yo, sí he visto, ya yo paso mañana temprano a firmarla. Ya, listo, ya, gracias, Chucho. Entonces, dentro de lo que es la división de la laringe, pues esta se divide en tres partes, digamos. La glotis, que es la parte principal, donde están las cuerdas vocales, por encima hasta el cartílago epiglotis, la supraglotis, y por debajo hasta el borde inferior del cartílago cricoides, la subglotis, ¿no? El cartílago cricoides es el único cartílago entero, da toda la vuelta, es un cartílago en anillo de sello, y debajo del cartílago cricoides empieza el primer cartílago traqueal, ¿no? Que son cartílagos en C, que son cartílagos incompletos, ¿no? Entonces acá acaba la laringe y empieza la tráquea, ¿no? Entonces acá vamos a ver el cricoides, ahí están las cuerdas vocales, y los espacios que forman por debajo ya la tráquea, ¿no? Entonces es importante que recuerden estos tres, esta división en tres partes, porque ya van a ver cuando veamos sintomatología, la sintomatología que da la región supraglótica es distinta a la glótica y a la subglótica, ¿no? Entonces, esta es la glotis, es la región donde se encuentran las cuerdas vocales, ahí están las cuerdas vocales. Por encima de eso, hasta acá está el cartílago epiglotis, es la supraglotis, y por debajo de las cuerdas hasta el borde inferior del cricoides es la subglotis, ¿no? Ahí están, van a ver que la laringe está formada por tres cartílagos impares y un cartílago y dos cartílagos pares, ¿no? Acá están los impares, epiglotis, cartílago tiroides y cartílago cricoides. Por debajo ya la tráquea, ¿no? Y los aritenoides y los corniculados, que son los cartílagos pares, ¿no? Entonces, toda esta estructura está revestida por músculos
que van a formar dos tipos de músculos. Los músculos intrínsecos, que están relacionados con la voz, con la fonación. Entonces ahí los tienen: cricotiroideo, el aritenoideo, el cricoaritenoideo posterior, el lateral, el tiroaritenoideo, el ariteno epiglótico y el interaritenoideo. ¿Qué ven? Casi todos son inervados por el nervio recurrente laríngeo, ¿no? El nervio recurrente laríngeo es un nervio motor que debe su nombre a que este nervio baja y vuelve a subir, ingresa por el agujero cricotiroideo y se encarga prácticamente de todo lo que es la movilidad de las cuerdas vocales, exceptuando ¿cuál? El cricotiroideo, que es inervado por el laringio superior, que si bien es un nervio básicamente sensitivo, pues da esta función haciéndolo mixto, ¿no? Inerva a este músculo. ¿Y por qué es importante? Porque esto va a venir una pregunta de esto. ¿Qué hace el laringio superior? El laringio superior tensa las cuerdas vocales, entonces es el que permite lograr los tonos más altos. Cuando uno grita, cuando uno habla fuerte, cuando uno canta, cuando uno quiere llegar a un tono alto, este músculo tensa al máximo las cuerdas vocales. Entonces, si este nervio, el laringio superior, se lesiona por una cirugía, por una infección, por un traumatismo, lo que va a referir el paciente, la pregunta va a ser, no sé, mujer de 45 años, antecedente de cirugía tiroidea, por cáncer de tiroides, se le realiza tiroidectomía total, después de lo cual la paciente refiere que no pierde la voz al tratar de gritar, ¿no? Entonces, ¿qué nervio es el que está lesionado? Laringio superior. ¿Qué músculo es el que está lesionado? Cricotiroideo, ¿no? Entonces, eso va a ser una de las preguntas. Y están los músculos extrínsecos que tienen la función o de descender o de elevar el yoides, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Estos son músculos de deglución, ¿no? Los otros eran de fonación, estos son de deglución, ¿no? Entonces están los que están por encima del yoides y por debajo del yoides, y que tienen funciones de elevarlo o descenderlo, ¿no? Generalmente hipogloso y facial son los que dan inervación a estos músculos, ¿no? Cuanto a la vascularización, pues la vascularización es a través de las arterias laríngeas superiores, que son ramas de las arterias tiroideas, que estas a su vez son ramas de la carótida, ¿no? Es la primera rama que da la carótida externa en el cuello, es la arteria tiroidea, ¿no? Es un reparo anatómico cuando se está operando cuello y por ejemplo está operando un paraganglioma, que es un tumor que está en la bifurcación de carótidas. Para diferenciar una carótida externa de una interna, la carótida interna no da ramas en el cuello y la externa sí da, y la primera que da es la tiroidea, y de ahí sale la laringe superior, la cricotiroidea y la laringe inferior, que son ramas que inervan la laringe, ¿no? Y sus venas que drenan a las venas tiroideas. Inervación, ya lo habíamos visto, dos nervios, el laringio superior, derecho e izquierdo, y el laringio recurrente, ¿no? Esto también va a ser una de las preguntas: ¿cuál nervio laringio recurrente es el que más se lesiona? Y el que más se lesiona es el izquierdo. Como pueden ver en el gráfico, pues el derecho baja hasta el tronco brachiocefálico y sube, pero el izquierdo tiene que bajar hasta el callado de la aorta, lo bordea y vuelve a subir. Por lo tanto, es un nervio más largo. Y como es más largo, la probabilidad de que se pueda lesionar más es en el nervio recurrente izquierdo, ¿no? Bueno, histología, tienen que saber pues que tiene una estructura de varias capas, ¿no? El epitelio, que es poliestratificado, la capa superficial, donde está el tejido de, ahí hay
tejido fibroso, hay un poco de tejido adiposo, en la capa intermedia hay ligamentos y finalmente en la capa profunda está el músculo vocal, ¿no? Las cuerdas vocales son músculos, ¿no? Entonces, como han visto en su estructura, pues estas cuerdas pueden tener lesiones en varias de sus capas, ¿no? Eso vamos a ver cuando veamos tumores, qué es lo que puede haber. En cuanto a fisiología, ¿cuál es su función principal? Es la fonación, ¿no? Las cuerdas vocales, cuando uno fona, se unen y dejan un espacio posterior que sirve para que puedan respirar. Y cuando estamos respirando y no estamos fonando, las cuerdas están abiertas, ¿no? Entonces, su principal función es la fonación. Por lo tanto, el principal síntoma que da es la disfonía. Ayuda a la respiración y, como dijimos, protección de la vía respiratoria por el cierre de la glotis, ¿no? Entonces la glotis se cierra con una tapita y permite que podamos deglutir, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente que llega a la consulta, generalmente consultando por disfonía, rara vez llegan a la afonía. La disfonía es una voz ronca, una voz alterada. La afonía es la imposibilidad de que salga voz. Disnea, puede haber dificultad para respirar. Como es un órgano que tiene también que ver con la deglución, puede haber a veces disfagia o odinofagia cuando hay tumores, cuando hay lesiones que no permiten un adecuado cierre epiglótico. Puede haber hemoptisis, puede haber tos seca, puede haber sensación de cuerpo extraño, sobre todo cuando hay reflujo. Entonces es muy importante siempre ver la edad. No es igual una disfonía en un niño que en una persona, digamos, que tiene un hábito tabáquico, ¿no? No es igual, la voz es distinta en hombres que en mujeres, ¿no? En mujeres es más aguda, las cuerdas son más delgadas, tensan más. Y las profesiones también son importantes, ¿no? Personas que trabajan con voz, que son vendedores, que son locutores, que son cantantes. Personas que tienen hábitos nocivos, alcohol, tabaco. Personas que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso puede irritar y alterar las funciones normales de la cuerda vocal. Entonces, cuando ya hacemos la anamnesis y vemos la edad, el sexo, desde cuándo está con disfonía, si tiene algún síntoma agregado, todo, tenemos que pasar a inspeccionar la laringe, ¿no? Y un examen que es fácil, que se puede hacer en cualquier sitio, es la laringoscopía indirecta. ¿En qué consiste la laringoscopía indirecta? En ver a través de un espejo laringio, que es un espejo curvo, angulado, que tiene un ángulo más o menos de 100 grados, la laringe de manera indirecta. ¿Cómo se hace, no? Generalmente uno se coloca frente al paciente a la misma altura, se sienta, anestesia con lidocaína al 10% la orofaringe para evitar el reflejo nauseoso, hace que el paciente saque la lengua, con una gasa tomamos la lengua y colocamos el espejo laringio, como ustedes pueden ver, a nivel de la úvula, ¿no? Y de manera indirecta vamos a ver esto, ¿no? Acá pueden ver la epiglotis, ahí está la epiglotis, ahí esas cosas blanquitas son las cuerdas vocales, ¿no? Si bien es un examen que nos ayuda, hay que tener algo de práctica, hay que tratar de hacerlo, pero es un examen que en el servicio, pues en servicios de otorrinolaringología ya no se hace, porque nosotros contamos con esto, con nasofibrolaringoscopía, ¿no? Quienes hayan podido estar en el servicio, de repente han tenido la oportunidad de ver cómo es este examen. El paciente está sentado,
se le coloca unas mechas nasales que tienen silocaína con epinefrina, que es un vasoconstrictor, para permitir el adecuado pasaje de la fibra. La fibra es una fibra delgada, que mide unos 4 milímetros, es flexible. El tercio distal, la punta, tiene una luz y tiene una cámara, ¿no? Entonces ingresamos por el piso de la fosa nasal hasta el paladar blando y angulamos 90 grados y vamos hacia abajo, ¿no? Y esta es la imagen que se ve, ¿no? Ahí ven claramente la epiglotis. Acá por debajo está la base de la lengua, ¿no? El espacio gloso-epiglótico. Ahí claramente se ven las dos cuerdas vocales, aritenoides, cuerdas vocales falsas. La subglotis se ve el borde del cricoides. Acá arriba está en la región posterior está el esófago. Obviamente el esófago va a ser plano, no se mira la apertura, solo se abre durante la deglución. Y esta es la imagen que vemos, ¿no? Nos tenemos que ver el color, si hay cuerpo extraño, si está inflamada, si hay tumoraciones y ver la función. El paciente está fonando. ¿Qué dijimos? Que cuando uno fonaba, ¿qué hacían? Las cuerdas se juntaban al medio. ¿Pero qué tiene este paciente? Una parálisis de la cuerda vocal izquierda. Ya le han dado un tratamiento y las dos cuerdas se mueven. ¿Qué están lanzando en ese momento? Una luz que se llama luz estroboscópica, que permite ver como en cámara lenta cómo se desplazan ambas cuerdas vocales, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas principales que evaluamos, ¿no? Se le dice al paciente diga A, diga E, diga I. Ahí se ven, estos son los aritenoides que articulan con los corniculados, ¿no? Hay un cierre glótico incompleto, por eso la voz es disfónica, y ahí ya está cerrando adecuadamente y la voz cambia, ¿no? Entonces, en cuanto a la patología que vamos a encontrar en laringe, pues la mayoría de pacientes que van a ir donde ustedes es que tienen sensación de cuerpo extraño, tienen tos y tienen disfonía, ¿no? La disfonía la catalogamos como aguda si es menos de 15 días. El paciente dice, bueno, hace 2 días, 3 días estoy con la voz ronca, tengo un poco de dolor, puede haber tos. Entonces, eso es una laringitis, ¿no? Ahora, la causa que esté generando esta laringitis, si es menos de 2 semanas, es aguda. Y si es aguda, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Como en todo lo que es respiratorio, que sea algo infeccioso viral, ¿no? Entre las víricas están rinovirus, adenovirus, influenza. No vas a ver una laringe, la laringoscopía eritematosa, con unas cuerdas eritematosas, que no coaptan bien a la fonación porque están inflamadas. Puede haber un poco de secreción. Si ya esta secreción que ustedes ven es blanquecina, purulenta, el paciente tiene un cuadro ya más de malestar general, fiebre, eso es lo más probable que sea bacteriano, ¿no? Van a haber pus. Y en la primera que le dan, pues le dan antiinflamatorios, que haga reposo de voz, que esté bien hidratada la laringe y eso mejora. Pero cuando ya es infeccioso hay que dar antibiótico de elección para vía aérea superior, amoxicilina. Amoxicilina va muy bien. Si hay resistencia a amoxicilina, pues cualquier macrólido, acitromicina, claritro. Pueden ir bien también quinolona, cipro, levo, floxacino. También puede haber infecciones específicas. Tienen que sospecharlas siempre en un paciente que tiene disfonía, que ya puede ser crónica, que tiene tos. Y cuando ustedes hacen la laringoscopía van a ver una laringe granulomatosa, ¿no? En varias zonas. ¿Qué es lo mejor? Tienen que tener mucho cuidado porque esta es la laringe
más bacilífera positiva, ¿no? Puede contagiarles. El otro día hemos tenido un caso, un paciente que nos consultaba medicina, disfonía, dolor faríngeo, disnea, vimos todo granulomatoso, nos pedían hacer una biopsia, ellos pensaban que podía ser una tumoración, lo evaluamos y ¿qué pedimos al toque? Una placa de tórax. ¿Ya? Generalmente o casi siempre que la laringe está afecta, el pulmón está afecto, ¿no? Salió la placa de tórax y salió una caverna, ¿no? Obviamente ya no se tuvo que biopsiar, el paciente empezó tratamiento específico, era una tuberculosis, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes pues ya tienen, como les he dicho, tos, la laringitis de larga data, tienen pues sudoración nocturna, pérdida de peso, hay que sospechar tuberculosis siempre en el peso. Fúngicas son muy escasas, son raras, en quienes se ven en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? VIH es una de las, siempre que vean cándida o aspergillus, que como ven la cándida ven pues lesiones blanquecinas que comprometen casi toda la laringe, que cuando uno las trata de tocar se desprenden. Ese es el diagnóstico diferencial con una lesión premaligna que es la leucoplasia, ¿no? Cuando ustedes ven una leucoplasia ven así igual, blanquecino, y cuando tratan de desprender esto no desprende, ¿no? Entonces, en fúngica siempre el antecedente que sea diabético, tenga un cáncer de repente que está en tratamiento, VIH o alguna inmunosupresora, ¿no? ¿En qué hemos visto y en qué he visto pacientes que reciben radioterapia secundario a cánceres de cuello, ¿no? Esto puede hacer que aparezcan este tipo de lesiones. Bueno, alergia, el angioedema neurótico es pues una afección rara, pero en pacientes que tienen mucha alergia puede causarles un edema marcado de toda la laringe, con disfonía, incluso con disneas severas, incluso puede ser una emergencia laringea. Hay que ver este antecedente, ¿no? Que hay alergia a algún medicamento, a algún alimento, a una picadura, algo. Medicamentos, muy raro, yo no he visto, la verdad, pero sí está reportado equimosis o hematomas en pacientes que están anticoagulados por diversas causas. Un paciente obviamente tiene que haber el antecedente, que está anticoagulado por warfarina, y de repente hace un esfuerzo, o a veces se atoran y tosen, y eso genera pequeñas hemorragias, uno ve y hay una inflamación con equimosis en la laringe. Térmica, sí hemos tenido, sobre todo hemos tenido 2 pacientes que tuvimos que hacer traqueostomía de urgencia, que fue, no sé, un incendio, no me acuerdo en qué parte de Arequipa, pues, pero que llegaron grandes quemados, y una de las quemaduras que mata a estos grandes quemados son las quemaduras de vía aérea. Por eso siempre recomiendan que vayan por el suelo, se pongan un trapo, porque estas quemaduras causan tal inflamación que cierra la vía aérea y el paciente se muere asfixiado, ¿no? Entonces llegó un paciente, una quemadura severa, un gran quemado, fue una traqueostomía muy difícil de hacer porque tenía quemaduras en el cuello que le habían causado un poco de retracción, pero se tuvo que hacer una traqueostomía de urgencia porque tenía toda una inflamación por humo de la vía aérea. Reflujo gastroesofágico es algo muy frecuente y es algo que si no lo investigan, hay veces con el tratamiento que ustedes dan va peor, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Son pacientes que a veces vienen, sí, estoy con la voz ronca, 2 días, a veces no tienen para hacerle la laringoscopía, dice, sí, me duele un poquito, estoy un poco mal, le dan antiinflamatorios, pues puede ser un corticoide, Flazacort, prednisona, dexametasona, le dan un analgésico, y el paciente regresa a los 4 o 5 días, doctor, estoy peor, ¿no?
¿Pero ha tomado todo el tratamiento? Sí. ¿Qué pasa? Obviamente los AINES, los corticoides pueden aumentar el reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, un paciente que tiene laringitis, hay que preguntarle siempre síntomas digestivos, ¿no? Si tiene pirosis, si tiene dolor urente, si tiene antecedente de gastritis. No siempre hay lo clásico, ¿no? Si esta disfonía aumenta cuando el paciente se recuesta, es algo típico del reflujo, ¿no? El reflujo, cuando uno está parado, pues el ácido tiene que vencer la gravedad, ¿no? Pero cuando uno ya va a acostarse, el ácido puede subir más y les genera tos y disfonía generalmente en la noche, ¿no? Entonces hay que sospechar reflujo gastroesofágico. Bueno, mecánicas, la principal es pues el esfuerzo vocal, ¿no? Ya hemos visto estos pacientes que tienen, pues son vendedores o que son cantantes, o gente que se fue a un concierto y cantó toda la noche y amanece sin voz, o se fue a un partido, estuvo gritando. Entonces el abuso vocal puede causar laringitis, ¿no? Bueno, más grave, el latigazo cervical, ¿no? Pues pacientes que tienen flexiones e hiperextensiones en accidentes de tránsito, cuando están con el cinturón, puede causar traumas laringios severos, ¿no? Desde la inflamación hasta rupturas del cartílago tiroides, ¿no? Eso hay que valorarlo. Bueno, cuerpos extraños ya lo vamos a ver porque es un tema que sí tienen que saber, es la maniobra que tienen que hacer en estos pacientes, ¿no? Que es típico que puede pasarles en una reunión familiar, en una reunión de amigos, alguien que está comiendo, se atora, en eso se queda afónico, trata de hablar, no puede, se empieza a tener dificultad respiratoria y ya vamos a ver qué hacer en estos casos. Autoinmunitarias, la artritis reumatoidea, el pélvico y el síndrome de Stevens-Johnson pueden causar, y cambios de temperatura también pueden causar laringitis, ¿no? Entonces, laringitis aguda, pues disfonía, sequedad laringea, prurito laringio, apredominio nocturno, el cual desencadena una tos irritativa, al inicio seca, posteriormente puede ser productiva. Generalmente puede durar una semana, hay que hacer laringoscopía indirecta y el tratamiento generalmente es antiinflamatorio, reposo de voz, ¿no? Si es bacteriana, pues ya habíamos visto amoxicilina, medicamento de elección, cefalosporinas o macrólidos también se puede dar. Si es viral, pues sintomáticos, ¿no? Esto sí va a ser también una pregunta, seguro a una clase le vendrá una y a la otra la otra. Epiglotitis, ¿qué es la epiglotitis? Pues es la inflamación súbita y grave de la epiglotis que cursa el paciente con una dificultad respiratoria, ¿no? Quienes han visto la epiglotis es así, y cuando está inflamada es así, ¿no? Lo que se conoce en hocico de Tenca es una emergencia médica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el reparo para poder acceder a la vía respiratoria, cuando intuban un paciente, que hacen, colocan el laringoscopio, tienes que identificar esta estructura, la calzas, es decir, te pones por debajo, levantas y lo que vas a ver es eso, las cuerdas vocales, ¿no? Entonces ahí ve, el anestesiólogo ve el tubo y lo introduce debajo de las cuerdas vocales donde está la tráquea, son tubos orotraqueales, ¿no? Entonces cuando la epiglotis está inflamada, no deja pasar adecuadamente el aire, tampoco la deglución, no puede hacer esto, entonces el paciente no puede deglutir, ¿qué hace? Empieza a babear. Como no puede respirar bien, adopta una posición en trípode, cuello hiperextendido y apoyándose en las manos para que trate de entrar más oxígeno, ¿no? Entonces, esa es los síntomas clásicos, ¿no? Fiebre alta, babeo, dificultad respiratoria, posición de trípode, cuello hiperextendido, boca abierta, cianosis. No hay tos. Eso es lo que distingue una epiglotitis de una laringotraqueobronquitis. Etiología es bacteriana, ¿no?
clásicamente Haemophilus streptococcus pneumoniae. Bueno, ya hay vacunas para estos, cada vez es más rara la epiglotitis, pero puede ser también esta no infecciosa, ¿no? El otro día hemos tenido un paciente que nos consultan por emergencia, paciente de 40 años más o menos, que tenía pues síntomas de epiglotitis, ¿no? Tenía dificultad respiratoria, estridor, fiebre alta, babeaba, se le hizo una laringoscopía, perdón, se hizo una nasofibroscopía con mucho cuidado, porque a estos pacientes hay que tratar de no manipularlos, porque no puede estimular la epiglotis y puede causar un paro respiratorio, ¿no? La epiglotis se cierra y el paciente entra en paro respiratorio, ¿no? Perdóname un segundo, por favor. Carmen. Perdón. Ya, entonces, les estaba comentando, nos consultan este paciente, se hace una nasofibroscopía y tal cual se ve así, secreción purulenta. Y el antecedente que tenía este paciente, ¿no? Decía que él había estado comiendo semillas de no me acuerdo qué, y él siente que se atora con una semilla, ¿no? Entonces siente que se atora, le queda ahí una semilla y él lo que intenta es meterse la mano para tratar de extraerse, ¿no? Cosa que no deben hacer jamás, ¿no? O sea, si ustedes alguna vez sienten algo, pues nada, pues hay que ir, hay que alguien los vea, porque sí hemos visto gente que a veces se atraca con un espina de pescado, intenta extirparse y lo que genera es inflamación y lo que le ha generado es una epiglotitis, ¿no? El paciente lo hemos tenido que hospitalizar, pues se le ha dado tratamiento antibiótico endovenoso, apoyo con oxígeno, felizmente ha ido bien, ¿no? Entonces, siempre que hay esos síntomas tienen que sospechar. La laringotraqueobronquitis más frecuente en niños, esta es una obstrucción de la vía aérea también importante, ¿no? Porque se obstruye la laringe y la tráquea, entonces hay una inflamación generalmente secundaria a infecciones de virus. Para influenza, el más frecuente, 75%, además puede haber influenza. Tos progresiva, una tos perruna, una tos seca, tos constante que lleva a la disnea, el paciente se atora, ¿no? Incluso ahora en el Perú, pues ustedes han visto que ha habido un rebrote de difteria y eso, los pacientes hacen ese tipo de tos, ¿no? Hay que tratarla bien, darles apoyo de oxígeno, darles corticoides para desinflamar y son pacientes que tienen que estar en observación porque la inflamación puede cerrar la vía aérea. Entonces ya saben cómo distinguir de una laringotraqueobronquitis de una epiglotitis. Ya hemos visto todas las causas de laringitis. ¿Qué pasa si el paciente le damos tratamiento, identificamos, es una laringitis aguda, menos de 2 semanas? Bueno, identifiqué pues que había reflujo, le di tratamiento para reflujo, o era un paciente que hablaba mucho, le di antiinflamatorios, o era infeccioso, y pasan 2 semanas y el paciente no mejora. Por el contrario, dice que está empeorando. Entonces hay que pensar en una inflamación crónica, ¿no? Personas que fuman, personas que ingieren bebidas alcohólicas, personas que no hacen el reposo. A veces uno le dice, ah, sí, pues yo soy profesor, ya le das 2, 3 días de descanso, pero a veces hacen clases particulares y siguen dándolas. O pacientes que ya tienen una incompetencia yatal, ¿no? Que tienen una hernia yatal y que con el tratamiento convencional para el reflujo no van bien, ¿no? Entonces, siempre que tengan una disfonía que dura más de 15 días, tienen que pensar en factores que están causando una inflamación crónica o lo que viene a continuación, que obviamente son pacientes que no van a mejorar, ¿no? Esta es la imagen típica de un reflujo faringolaringeo, ¿no? ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? Todo está rojo, ¿no? Sobre todo la parte posterior. ¿Por qué
acá dijimos que acá que está el esófago, ¿no? Entonces cuando hay reflujo, el ácido sale y irrita más el tercio posterior de las cuerdas vocales. Entonces el paciente que tiene sensación de cuerpo extraño, tiene tos, tiene disfonía por la inflamación y a veces tiene esto, que son granulomas. ¿Qué es eso? Una inflamación crónica por reflujo gastroesofágico. Si uno hace una laringoscopía, pues tiene que mandar a este paciente al gastroenterólogo. El tratamiento, pues generalmente dieta, que no coma de noche, que duerma un poco semisentado, que tome inhibidores de bombo de protones. Como les dije, la estructura de las cuerdas vocales, ¿no? La estructura en capas que tiene la mucosa, el músculo, el ligamento y un espacio que es el espacio de Reinke, que vamos a ver que esto se puede inflamar y llenar de una sustancia gelatinosa, sobre todo en fumadores, puede dar origen a esto, ¿no? En pacientes que tienen disfonías, que no mejoran, tienen que pensar en tumores. En tumores, o sea, sí, hay veces, como les digo, no tienen, vienen a su consultorio, bueno, sí, es una laringitis, a veces ya no regresa, mejoró, listo, perfecto, pero si persiste, y yo descarto, pues no es un fumador, no tiene antecedente de reflujo, no usa mucho la voz, no hay nada que me haga pensar que hay un estresor crónico, puede ser tumores. Entonces, las lesiones de cuerdas vocales, según su ubicación, si están en el epitelio, son los papilomas, la leucoplasia, la displasia, que son lesiones premalignas, y los carcinomas, que ya son lesiones malignas. En la lámina propia, es decir, debajo de la mucosa del epitelio, nódulos, pólipos, quistes, y misceláneas, el edema de Reinke, los granulomas, como ya habíamos visto, lesiones vasculares, lesiones reumatológicas, ¿no? Hay las lesiones reumatológicas alteran cartílagos y muchas veces hay pacientes que vienen por disfonía. Uno ve, hay una inflamación en el cartílago cricoides, una disminución del espacio, tienen disfonía, tienen disnea. Entonces uno entra, hace una biopsia y esto a veces es una enfermedad del colágeno tipo Wegener. Wegener es a veces se hace el diagnóstico por eso. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Como hay todo en la laringe, hay músculo, hay grasa, hay vasos, hay cartílago, hay epitelio, puede haber mangiomas, puede haber rhabdomiomas, puede haber lipomas. Todo se ve, sí, todo se ve, es raro, pero lo que más frecuentemente se ven son los pseudotumores, los nódulos, pólipos, granulomas, laringocele. Y ahora vamos a empezar a repasar los más frecuentes. Papilomatosis laringea debe ser el tumor más frecuente que vemos en laringe de lejos. Es un tumor benigno, ¿no? Casi el 90% yo diría de los tumores benignos. Ahí está la incidencia, 4.3 por 100.000 niños. BPH 6 y 11 los más frecuentes, 11 más agresivos, 16 y 18 con riesgo de malignidad, ¿no? Nosotros no tenemos en la Seguridad Social para hacer serotipos, pero en lo privado sí. Y obviamente es una patología que esperemos disminuya. ¿Por qué? Porque ya hay vacuna. Se está empezando a vacunar para BPH. Si bien creo que ahora es octovalente, los 8 serotipos más frecuentes, pero sí están el 6, el 11, el 16, el 18, que son los que más frecuentemente afectan. ¿Qué síntomas tienen? Pues generalmente disfonía, ¿no? Disfonía que no mejora. Son niños o adolescentes que empiezan con disfonía y a veces dicen, no, es que grita mucho, entonces bueno, es una laringitis,
y luego no mejora y esto va a veces empeorando, empiezan a presentar disnea, uno les hace la laringoscopía y ve estas imágenes, pues, ¿no? Imágenes verrucosas, y acá pues se están comprometiendo ambas cuerdas vocales, ¿no? ¿Cómo se realiza la transmisión? Se realiza de madre a hijo en el periodo intrauterino, ¿no? Por eso la importancia de poner a todas las niñas menores de 11 años vacuna a VPH para evitar esta transmisión de la madre al hijo, ¿no? Raro que malignice, yo no he visto, por lo menos nunca, pero sí está reportado. ¿Qué hay que hacer? Cirugía. ¿Cuál es el problema de esto? Que es muy recidivante esta enfermedad, ¿no? Muy recidivante, son pacientes que mientras más temprano inicien, mientras tengan serotipos más agresivos, que ya habíamos visto, mientras haya factores agregados, que puede ser reflujo o algún otro, las recidivas son muy frecuentes, ¿no? En el servicio tenemos 2 pacientes íconos que tienen pues más de 40 cirugías y tienen 45 años. Se han operado desde los 6 años. Se empezaron a dar cosas para evitar que las recidivas sean tan frecuentes. Se empezó a dar interferón, pero se vio que el interferón les empezaba a causar lesiones hepáticas. Se suspendió de dar interferón. Ahora se da un biológico que se llama cidofovir. Se inyecta intralesional, ayuda a prolongar un poco, sí, pero no evita la recidiva. Algunos, tenemos un paciente que se fue a Estados Unidos porque dijeron, bueno, es que a ti te operan, nosotros lo operamos con cirugía endoscópica laringea y hacemos la exéresis con pinzas. Allá la hacían con láser, le hicieron 4 veces láser, igual recidió, ¿no? Entonces, el tratamiento simplemente es la exéresis, dejar una vía aérea adecuada, tratar de no dañar las cuerdas para que tenga también una fonación adecuada y seguimiento, ¿no? Se les hacen nasofibroscopías dependiendo, hay veces cada 3, cada 6 meses, pero el paciente ya que es recidivante crónico ya viene y te dice, no, ya necesito cirugía, ya no siento que ya no puedo respirar mucho, me estoy cansando de hacer. Tú le haces la nasofibro y está pues totalmente lleno, ¿no? La Yesenia, que es una de nuestros pacientes estrella, ella escoge ya sus días de operación, ella ya sabe cuándo tiene este problema, ¿no? Obviamente la confirmación siempre es por anatomía patológica y si se puede pedir serotipos, ideal. A estos pacientes se los puede vacunar. En teoría ya no está recomendado porque ya tienen el virus, pero nosotros sí colocamos vacuna porque como no podemos tipificar serotipos, tratamos de protegerlos de los 16 y 18 que pueden causar otro tipo de lesiones malignas, sobre todo cuello uterino, ¿no? El nódulo vocal, esto es en adultos, mujeres, niños, ambos sexos. Estos aparecen porque hay un abuso vocal, ¿no? El fonotrauma, personas que cantan, que gritan, que a un partido, eso causa inflamación, causa edema, congestión y hay una hialinización del espacio submucoso, ¿no? Y aparecen estos puntitos. Ahí pueden ver, son en espejo, uno al frente de otro, los nódulos. ¿Qué ocasiona eso? Pues que cuando traten de juntarse no hay un cierre glótico completo y tienen disfonía. Hay la historia clínica, ¿no? Que son pues profesores, locutores, cantantes, fueron a un concierto, gritaron, no mejoran con el tratamiento generalmente antiinflamatorio y estos pacientes hay que hacerles terapia de voz, ¿no? Como habíamos visto, las cuerdas vocales son músculos, ¿no? Entonces les enseñan a hablar, por ejemplo, con un lápiz entre los labios, hacer ejercicios respiratorios para mejorar esto. Si esto no mejora después de 6 meses, hay que hacer cirugía, ¿no? Pero el tratamiento inicial es foniatría.
La otra lesión que digamos es frecuente es el pólipo, ¿no? El nódulo ya habíamos visto bilateral, el pólipo unilateral, más grande, rojizo, en el borde libre de la cuerda y origina pues una disfonía, ¿no? Acá hay que ver traumas vocales que no han ido mejorando, que pueden evolucionar a pólipos, enfermedades por reflujo gastroesofágico, tabaquismo o algún tipo de trauma crónico de la laringe. El tratamiento quirúrgico. Hay que sacar eso y se manda a estudiar. El edema de Reinke es raro en nuestro medio porque a pesar de que usan cada vez más vape y esas cosas, no hay mucho fumador pesado y esta es una patología casi exclusiva de fumadores pesados, ¿no? Personas que fuman más de 20 a 40 cigarrillos diarios, ¿no? ¿Qué es eso? Una irritación crónica de las cuerdas vocales. ¿Qué hace eso? En la submucosa hay una acumulación de un fluido tipo gelatinoso a lo largo de la capa superficial de la lámina propia de forma bilateral, ¿no? Entonces uno ve las cuerdas están adentro y esto es edematoso, las cuerdas no cierran, no coaptan bien, tienen una disfonía, es una voz que muchos dicen es voz de fumador crónico, ¿no? Me ronca, áspera, y uno les pregunta el antecedente, pues si tienen este hábito, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que tratar de quitar el hábito. Y si no mejora, pues se hace una decorticación de cuerda. Quizás se corta la mucosa, se entra con una aspiración y se aspira todo el líquido para que las cuerdas queden así, ¿no? Pero si el paciente continúa con el hábito, esto vuelve a pasar, ¿no? Eso es el edema de Reinke. Los granulomas generalmente son del tercio posterior. Entonces, si bien pueden llegar a causar disfonía, lo que más causan, como está en el tercio posterior, es sensación de cuerpo extraño, disnea y tos, ¿no? Localización tercio posterior a nivel de la apófisis vocal del cartílago aritenoides. Ahí se ve claramente, ¿no? Hay que pensar en pacientes que han tenido un trauma reciente, pacientes que han tenido una intubación de repente difícil, pacientes que tienen reflujo, pacientes que han tenido un accidente de tránsito, pacientes que han tenido una cirugía laringea, sospechar de ellos. Generalmente el tratamiento es quitar la irritación crónica, dar antiinflamatorios y evaluar, ¿no? Si esto son muy grandes, causan mucha obstrucción, no mejoran con el tratamiento crónico, hay que hacer cirugía, hay que hacer una cirugía endoscópica laringea y exéresis. Los quistes generalmente son hallazgos, no generan muchos síntomas porque los quistes son acúmulos de líquido que pueden estar en cualquier parte de la laringe, no necesariamente en las cuerdas vocales, ¿no? Puede estar en la epiglotis, en la valécula, en los ventrículos, en las bandas ventriculares. Generalmente son asintomáticos, no causan síntomas y son hallazgos porque vino el paciente porque tiene sensación de cuerpo extraño, le hacen una laringoscopía y le encuentran un quiste en la epiglotis, ¿no? Generalmente los tratamientos, si son pequeños, todos son conservadores, ¿no? No se tocan nada, se hacen controles periódicos. Si son muy grandes, pues hay que hacer cirugía, ¿no? Eso en cuanto a las lesiones benignas, ¿no? En cuanto a las lesiones premalignas, dos: leucoplasia y eritroplasia. ¿Qué es una lesión premaligna? Es una lesión que puede llegar a una lesión maligna, ¿no? Acá ven un epitelio normal. El epitelio, cuando empieza a sufrir inflamación crónica, todo se hiperplasia, empieza a crecer y de ahí se empieza a deformar y llega a la displasia, ¿no? Que son las lesiones premalignas, ¿no? Que son irritaciones crónicas que no han sido controladas adecuadamente y llevan a la formación de estas lesiones. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacarlas
y hay que controlar a este paciente, tratar de darle tratamiento, quitar los factores. Por ejemplo, si tiene un hábito tabáquico y le encuentran una leucoplasia, pues decirle a ese paciente: si tú sigues fumando vas a terminar en un cáncer, ¿no? O tienen reflujo, tienen que cuidar el reflujo, porque esto puede malignizar, ¿no? Ahí está la imagen de una eritroplasia, es un enrojecimiento generalmente del borde anterior de la cuerda, y causa un poco de inflamación, ¿no? Entonces eso se retira, es una decorticación, se manda a estudiar, pues, y el patólogo es el que va a determinar si es eritroplasia. Hipertrofia o displasia epitelial con hiperkeratosis, la leucoplasia, irritación crónica, cigarro, puede ser única, múltiple, riesgo de malignitización 10%, hay que monitorizar, hay que hacer una excisión quirúrgica. Ahí está la lesión, la sacamos igual y mandamos a estudiar. Si esto no mejora, si estas lesiones no mejoran o hay lesiones que aparecen de frente, ya habíamos visto que el cáncer de laringe es una lesión de la mucosa. La estirpe más frecuente es epidermoide en toda la vía respiratoria. El carcinoma epidermoide es el más frecuente. Factores de riesgo: tabaco, alcohol, más en sexo masculino, más en mayores de 60 años, ¿no? Entonces, una persona que tiene más de 60 años tiene factores de riesgo, hay que hacerle su laringoscopía, y si hay una tumoración hay que biopsiarla. Ya habíamos visto cuál es la ventaja, digamos, dentro de la desventaja de tener un cáncer de laringe. Si es glótico, da sintomatología muy temprana, porque cualquier lesión, inflamación de las cuerdas, si tienes un tumor pequeño, te da disfonía. Y ante la disfonía los pacientes consultan. No es una cosa que ya están, pues, con la voz ronca unos 2 o 3 días, piensan que van a mejorar, no mejora, y la misma gente le dice: oye, ¿qué pasa con tu voz? ¿Estás ronco? Oye, hazte ver, y van y se hacen ver. Y ahí se encuentran las tumoraciones. Si es glótico, sintomatología temprana, permite tener tumores de pequeño tamaño. La glotis no tiene drenaje linfático, por lo tanto no hacen metástasis a ganglios linfáticos, y son raras las metástasis a distancia. Entonces, si tengo un glótico, dentro de lo malo es mejor, porque si son supraglóticos, los glóticos son los más frecuentes. Si son supraglóticos, como están por encima, alteran la epiglotis, no hay un adecuado cierre, empiezan a tener sensación de cuerpo extraño. Como hay más espacio, pueden crecer más grande y encontrarlos de más tamaño, y dan síntomas como disfagia, sensación de cuerpo extraño. Igual, si se ven, estos pacientes pues ya pueden hacer metástasis cervicales, ¿no? Y si son subglóticos, la subglotis es el área más estrecha, y generalmente los tumores, si bien ahí son raros, muchas veces son muy agresivos y cierran la subglotis y causan disnea, estridor, y hay veces tienen una progresión rápida que puede llevar a un paro respiratorio. Entonces, lo bueno es que no son la localización más frecuente. Glotis, disfonía, diagnóstico precoz, supraglotis odinofagia, sensación de cuerpo extraño, subglotis, disnea y estridor son los síntomas de acuerdo a la evocación. Diagnóstico: nasofibroscopía. Hay que palpar el cuello por las metástasis cervicales y luego realizar una microcirugía laringea y biopsia, ¿no? Como enseñanza, siempre que ustedes vean una tumoración en cualquier parte, en la cavidad oral, nasal, en la piel, que les sea sospechosa, tienen que biopsiarla, porque el único que les puede decir si esto es algo bueno o malo es el patólogo. Entonces siempre tienen que biopsiar, a menos que sea una tumoración vascular, por ejemplo, ¿no? Que los hemangiosarcomas, que ahí se hace diagnóstico por imágenes por el elevado riesgo de sangre. Del TNM, sencillo, ¿no? Generalmente todos los tumores
Una vez que hacemos la biopsia, es benigno, es maligno, ya sabemos que es maligno, ya tenemos el nombre, puede ser un epidermoide, un adenocarcinoma, melanoma, lo que fuere. Tenemos que estadificarlo, siempre tienen que estadificarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso da el pronóstico y sobrevida de cualquier tumor, el estadio. Y el estadio se hace en casi el 95% de tumores por el TNM, ¿no? T, que es el tamaño de la masa, N, que es la metástasis a ganglios linfáticos, y M, metástasis distal. Entonces, los test pequeños, que generalmente son 1 y 2, son circunscritos al órgano, ¿no? Si están en cuerda vocal, solo es en la cuerda vocal. El 3 ya invade regiones vecinas, que pueden ser las cuerdas vocales falsas, y el 4 ya son tumores más grandes que invaden órganos un poco más a distancia, como puede ser cartílago tiroides. N, básicamente, si es del lado ipsilateral del mismo lado, es un N1, si es del lado ipsi contralateral, es un N2, y si son muy grandes, son N3. Y M, metástasis a distancia, presente o ausente, ¿no? Pues el hígado, riñón, hueso, pulmón, cerebro, ¿no? Entonces, los estadios iniciales 1 y 2 generalmente mejoran con cirugía. ¿Cuáles son esos? Test pequeños, T1, T2, Ns pequeños, N1, N2. El 3 generalmente pueden ir con quimio, radio o combinado, que son generalmente test ya más grandes, T3, T4, con Ns 1, 2 y sin M, ¿no? Cuando ya hay M, son estadios avanzados, metástasis a distancia, los tratamientos son paliativos, ya no hay nada curativo. ¿Cómo es el abordaje de la laringe? Pues se hace una microcirugía laringe. ¿En qué consiste? En abordar la laringe mediante un laringoscopio autostático que se sostiene en el tórax, ¿no? Entonces, como ya les habíamos dicho, el laringoscopio, tú miras, ves, ingresas, encuentras la epiglotis, la calzas, la levantas y pones este laringoscopio autostático que te va a permitir ver toda la laringe, ¿no? Ya la puedes ver mediante microscopio. Acá están viendo a través de un microscopio. A algunos les gusta operar con microscopio, te permite usar las dos manos, pero igual lo puedes hacer con endoscopios. Ahí estás viendo con un endoscopio. El endoscopio lo puede agarrar tu ayudante, y igual puedes usar las dos manos para hacer las exéresis de las tumoraciones. Ya para finalizar, dos cosas. Vamos a ver emergencias laringeas. Compromiso agudo de la vía aérea por obstrucción laringea que puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Entonces siempre hay que sospechar que pueda haber algo que esté obstruyendo la vía aérea, ¿no? Hay que reconocer rápidamente la emergencia, priorizar el manejo de la vía aérea. Siempre que hay una urgencia, sea la que sea, hay que priorizar la vía aérea. Realizar una adecuada derivación o intervención. Ya habíamos visto, infecciosas, ya saben, la epiglotitis, abscesos. Si hay un absceso que es muy grande, hay que drenarlo. Hay que trazar las operaciones, drenar y ya está. Epiglotitis, tratamiento, poner una vía, darle oxígeno, antibióticos y ya está. Traumáticos, si hay fracturas laringeas, traumas cerrados en accidentes de tránsito, hay que proteger la vía aérea. Estos pacientes se tienen que intubar, ¿no? Porque todo el edema, el enfisema que genera un trauma laríngeo severo, pues estos pacientes tienen que intubarse. Ahora, si ustedes están en la posta de Acarí y hay un accidente en carretera y les llega un paciente con trauma laríngeo severo, que ustedes ven pues, que está deforme, no van a poder de repente tener un laringoscopio para intubar. Hay una cosa de urgencia que deben saber hacerla, ¿no? Que se llama la cricotiroidotomía. ¿Qué es eso? Hay que identificar en el cuello, pues, el cartílago tiroides, por debajo está el cricoides y en medio de los dos hay un espacio. Ustedes lo pueden tocar, que se puede hundir, es el espacio cricotiroideo. Es un espacio que va a dar justo a las cuerdas vocales, por debajo de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces es un espacio que con un bisturí, pues algunos dicen con un lapicero. Yo nunca he visto hacer una cricotiroidotomía
con algo punzante, algo filudo, puedas incidir en esa zona, y tú sabes que si te vas hasta abajo, pues estás abordando por debajo de las cuerdas vocales, entonces el paciente puede respirar por ahí, aperturas pues con una pinza, y lo puedes derivar a un sitio, ¿no? Nunca he visto hacer, no está reportado, sí. Bueno, en el hospital pues nosotros, si a un paciente lo intuban siempre primero, y si no se puede intubar, tenemos sets de traqueostomía o percutánea o traqueostomía abierta si es que fuera necesario. Alérgico, ya saben, sospechar, pues el tratamiento de un edema neurótico es corticoides, antihistamínicos, permeabilizar la vía aérea. Neoplasias es bien raro porque generalmente pues las neoplasias tienen un crecimiento lento. En las subglóticas nunca he visto que sea necesitado. Hemos tenido una vez un hemangiosarcoma, se le tuvo que hacer una traqueostomía. Cuerpos extraños, ¿no? Cuerpos extraños, como hemos dicho, ya vamos a ver ahora. Entonces, disnea, estridor, disfonía, todos con hemoptisis y alorea. Esto sí lo tienen que saber porque van a venir preguntas de esto, de parálisis de nervio recurrente laringio. La causa más frecuente es traumática, generalmente posteriores a cirugías de cuello. Puede ser cirugías de tiroides, que es la más frecuente. ¿Qué pasa? Se lesiona el nervio y ya habíamos visto, ¿no? Puede haber parálisis unilateral o bilateral. ¿Cómo distingo una de la otra? Cuando hay parálisis unilateral, una cuerda se mueve y la otra queda paralizada, por lo tanto, ¿qué hay? Disfonía, ¿no? Es una disfonía, el paciente llega con disfonía, se ha posoperado y tiene disfonía, respira bien porque hay un adecuado espacio, pero cuando es bilateral, el paciente en el posoperatorio inmediato generalmente tiene una disnea severa. ¿Por qué? Porque las dos cuerdas, al estar paralizadas y no moverse ninguna, el espacio respiratorio es muy pequeño. Entonces, de repente se pararon para ir al baño y sienten que se ahogan, que se asfixian. A esos pacientes hay que hacerles traqueostomía de urgencia. ¿Correcto? Y acá está ya para acabar, cuerpo extraño laringio. Estos sí, yo he visto a un doctor una vez, estábamos en una reunión y parece que se distrajo, fue a comer algo, se atoró, empezó, y otro doctor le hizo felizmente la maniobra, al final botó, era un pedazo de carne. Estos generalmente son personas mayores o niños que de repente están jugando con un juguete, algo, y se atoran y se va a la vía respiratoria y tienen una obstrucción súbita, tos paroxística, afonía, disnea, ansiedad, cianosis. ¿Qué hay que hacer? Pues la maniobra de Heimlich, ahí está paso a paso, pararse detrás de la persona rodeándola por la cintura con los brazos, formar con la mano un puño colocando por el lado del pulgar encima del ombligo de la víctima, agarrar el puño con la otra mano y realizar compresiones rápidas de arriba hacia adentro, ¿no? Porque lo que queremos usar es el aire del estómago para que con las compresiones bruscas suba de una manera a presión y trate de expulsar el paciente el cuerpo extraño. Si este paciente no mejora, ustedes ven que está cada vez más cianóticos. Si están pues ahí en un restaurante, pedirán un cuchillo y le podrán hacer una cricotiroidectomía. Como digo, esta vez que yo vi, el paciente expulsó, fue bien y ya está. Supuestamente si uno se encontrara solo, pues tendría que hacerse la maniobra contra un respaldar de una silla. Y en niños es algo distinto. ¿Por qué? Porque con una compresión así en el estómago pues le puedes causar una ruptura
de costillas y una lesión traumática, ¿no? Aplicar golpes entre las escápulas, ¿no? Y luego posteriormente voltearlo y tratar de hacer compresión digital en el estómago. Listo. Eso es todo.